Hola a todos, soy Denise Cueto. Bueno, ya muchos de ustedes me conocen porque pues, este video está hecho especialmente para todos los que me han preguntado acerca del homeschool. Y si no me conoces, bueno, pues me presento, soy Denise Cueto, mamá homeschooler desde hace casi ya 4 años. Y el propósito de esta presentación, de este pequeño video, es para ayudarlos un poquito a los que van entrando a este nuevo mundo del homeschool, eh, para que vayan empapándose un poquito más con los términos y los conceptos que manejamos y así, porque muchas veces puede ser muy abrumador todo este proceso. Entonces, les cuento un poquito. Nosotros tenemos ya alrededor de, como les digo, 4 años haciendo homeschool. Y lo comenzamos cuando nos mudamos de ciudad. Decidimos intentar esta forma de educar a nuestros hijos y hasta el momento nos ha funcionado súper bien. Entonces estamos muy contentos y queremos compartir un poquito acerca de lo que sabemos. Les aclaro que no soy experta ni máster ni nada por el estilo, simplemente estoy compartiendo lo poquito que sé de este camino que hemos tomado y espero que les sirva. Vamos a ver, ¿qué es el homeschool? Literalmente la traducción de homeschool es educación en casa, pero va un poquito más allá, ¿verdad? De esta definición, porque es una opción de educación que tenemos todas las familias que queremos a lo mejor una manera distinta de educar a nuestros hijos y al final de cuentas se convierte en un estilo de vida que podemos ir adaptando a las necesidades de nuestra familia. En el homeschool te vas a topar con una súper gama de posibilidades y de opciones que van desde lo más libre y radical hasta lo más estructurado. Como quien dice, hay para todos. Entonces no se preocupen, seguramente encontrarán algo que les funcione muy bien a ustedes. Nosotros hemos optado por algo un poquito más estructurado, pero con nuestras libertades también, cual lo hace muy interesante y muy padre. La pregunta del millón. ¿Puedo hacer homeschool solo por el periodo de la pandemia? Entonces, esa es como la pregunta que más me ha llovido en estos tiempos. Les voy a platicar un poquito. El homeschool, como se les mencionaba en la diapositiva anterior, es un estilo de vida realmente. No es traerte la escuela a la casa. Eso tiene que quedar súper claro, porque al final el homeschool involucra a toda la familia, entonces va más allá de la escuela, ¿no? Les platico un poquito. Cuando nosotros decidimos hacer homeschool, tenemos que pasar por un tiempo de adaptación todos, nuestros hijos, nosotros, si vive ahí la abuelita, pues la abuelita también. ¿Por qué? Porque es algo completamente distinto a lo que normalmente vivimos. Como les decía, y a lo mejor lo voy a repetir hasta el cansancio, es un estilo de vida que es mucho más relajado al sistema escolar. Y en un dado caso, si tú optas por hacer homeschool solamente un año, a lo mejor cuando tu hijo el próximo año regrese a un sistema escolarizado va a batallar un poquito porque pues obviamente va a haber más disciplina, más reglas, trabajos que se tienen que entregar en cierto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando ya está adaptado, para cuando ya esté adaptado al homeschool y lo vuelvas a escolarizar, pues va a costarle trabajo, ¿no? Tenemos que tener eso muy en cuenta. El otro punto es dejar en claro que lo que hicieron durante esta pandemia no es homeschool.
Simplemente tengo entendido que abrieron plataformas digitales, ahí mismo les cargaban todas las materias, todos los trabajos que tenían que hacer y tenían que estarlo evidenciando cada cierto tiempo, creo que diario en algunos casos. No, eso no es homeschool, pero ni tantito. Nosotros tenemos mucha libertad, aunque sí llevamos un programa estructurado, tenemos la libertad de a lo mejor no trabajar un día o 2 días y a lo mejor podemos ver todo 3 temas en un día, etcétera, ¿no? Entonces, esa flexibilidad hace que la dinámica sea mucho más relajada y no tenemos esa presión de estar mandando evidencias ni diario ni por semana. Nosotros estamos con una institución que se llama Novis Pacem y ellos nos piden las evidencias hasta el final del ciclo escolar, que es en junio. Entonces, digamos que tenemos un buen margen de tiempo para completar esas evidencias, ¿no? Bueno, una vez dejando en claro que esto que hicieron durante la pandemia no es el homeschool como tal, mi sugerencia es 100% que si ustedes quieren o tienen planeado regresarlos después del periodo de la pandemia a sus escuelas, a sus colegios, por favor, infórmense directamente con ellos para ver qué es lo que les van a pedir para darles el reingreso a sus hijos. No creo que se vayan a poner muy exigentes por la situación, pero siempre es mejor preguntar si el plan de ustedes es regresarlos a esta institución. Más vale estar prevenidos, más vale que les den todos los requisitos. Eh, es por cuestiones de la SEP, lo que la SEP te dice es que cuando tú quieres reingresar a tu niño a cualquier institución, ellos no deben de pedirte ni calificaciones, ni evidencias, ni nada. Lo que sí tienen derecho la institución a hacer es un examen de ubicación. Y eso es algo que sí pudieran decirte o sí pudieran pedirte. Pero fuera de eso, por ley no deberían de pedirte ni calificaciones, ni ninguna otra tipo de evidencia, ¿no? Esto es lo que marca la SEP, pero colegios particulares muchas veces tienen otras reglas, ¿no? Por eso estoy recomendando al 100% que al momento de querer reingresar a sus hijos o si ustedes ya están seguros de que los quieran reingresar, pregunten antes de sacarlos. Es muy importante y sí hago mucho énfasis en esto. Si ya optaste por el homeschool como de aquí para adelante, pues entonces no tiene nada de qué preocuparte. ¿Sale? También digamos que todas estas preguntas o todas estas láminas que estoy poniendo son preguntas que me han hecho a lo largo de estos 4 años y son súper válidas y creo que sí se las puedo ir contestando, ¿no? Entonces, ¿por qué tomamos esta decisión de hacer escuela en casa? Es una decisión multifactorial. Aquí voy a nombrar algunas, pero hay miles de factores. Bueno, pongo lo religioso, lo espiritual. Muchas veces queremos darles esa formación a nuestros hijos y si los tenemos en la escuela, no es que sea imposible, porque no lo es, pero a lo mejor no tenemos tanta oportunidad de hacerlo. Situaciones de riesgo en la escuela, ya las conocemos, hay muchos casos muy sonados, no me voy a meter en temas escabrosos ahorita, pero bueno, ya conocemos qué tipo de situaciones de riesgo hay en la escuela. Inconformidad con el sistema de educación actual, también no voy a ahondar mucho en este punto, pero sí sabemos que hay algunas deficiencias. La convicción de que tus hijos tengan una infancia libre,
O también esta última es muy importante porque hay muchos casos de niños con enfermedades, deportistas de alto rendimiento, artistas y familias viajeras. Entonces, hay veces que preguntan si niños con enfermedades son, digamos, candidatos a llevar escuela en casa. Pues claro que sí. Creo que sería una gran, gran opción para ellos y lo deben de considerar definitivamente. Formas de llevar a cabo el homeschool. O sea, una vez que ya sabes que vas a hacer homeschool, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Muchas veces hay algunas familias que basan todo su material en las planeaciones de la SEP, que las puedes encontrar para descarga gratuitas en la página de la SEP. Y también están los libros para descarga gratuita. Ya con tus planeaciones, cuando las descargas, puedes ir calendarizando todos los temas y demás. Tienes también la guía Santillana y la Trillas. Y esta guía la puedes comprar prácticamente en cualquier librería o en línea. Y hay diferentes tomos. Los tomos se van dividiendo según la edad y el grado. Ya nada más agarras el tomo que le corresponde a tu hijo y te vas tema por tema viendo lo que te va marcando la guía. La tercera opción, que es donde ya empezamos con los términos más de homeschool, que a lo mejor nunca, bueno, al menos cuando yo empecé no tenía idea ni de qué significaba, que es el currículum. El currículum, perdón, es literalmente un plan de estudios. Y como podemos ver aquí, hay dos tipos de currículum. Es el casero y el comprado. El casero es el plan de estudios que está armado por los padres de familia y muchas veces lo puedes hacer o por asignaturas, que sería, por decirte, español, matemáticas, lectura, ciencias, o por proyectos, que es como, por proyectos sería, por decirte, si a mi hijo le gustó cómo germinaba un frijol, pues bueno, hacemos el proyecto de germinados, vamos a hacer como todo un plan de estudios o un bloque de estudio acerca de la naturaleza, de cómo se germina el frijol, qué es lo que sucede, si necesita sol, si necesita agua, entonces ya lo vas armando por proyectos. Ese es el casero. Y el comprado, igual, es un plan de estudios, puede ser por asignaturas, por proyectos mezclado, pero este te lo proporciona una escuela. Y esa escuela te puede poner evaluaciones por mes, por semestre o al final de curso. Aquí estoy poniendo tres currículos que conozco, que es Novis Pacem, que es en el que nosotros estamos, el de Fecundus, que lo acaba de lanzar y también se ve muy, muy interesante, y está Mati. Hay muchísimos, muchísimos más. O sea, si tú te metes a Google y pones currículo homeschool, te van a salir una infinidad de opciones. Estas son las tres que yo más he escuchado nombrar y en la que estamos nosotros, que es Novis. Nosotros nos decidimos por el currículo comprado porque yo soy súper dispersa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor si yo me hubiera lanzado con una planeación CEP o con una guía santillana o hacerlo casero, no sé qué hubiera pasado, la verdad. Y no tengo intención de averiguarlo. Entonces, yo me decidí por un currículo comprado, inscribí a los niños en Novis. Y una vez que te inscribes, obviamente pagas tu colegiatura, etcétera, libros. Lo que ellos hacen es que te mandan todo el material por correo y dentro de ese material viene una planeación de todo el año. Viene por semanas y por términos. Entonces, tú abres tu planeación y ves semana 1, lunes,
y te dice, en español vas a ver esta poesía y en matemáticas ves esta página y esta página del libro de matemáticas. No, no tiene pierde. Y con eso tú ya te puedes ir estructurando y planificando, lo cual para mí me ha funcionado perfecto. Estos son los currículos comprados y como te repito, hay muchísimas opciones que puedes observar. Después, bueno, es importante que sepas que está todas estas formas de llevar a cabo el homeschool, pero también hay escuelas sombrillas. La escuela sombrilla es una institución en la que tú te inscribes y esa institución te avala o te certifica el currículo que has desarrollado, que vendría siendo el casero, ¿sí? Cuando tú escoges hacer un currículo casero, pero quieres certificarte o quieres tener como una validez, te vas a una escuela sombrilla, te inscribes, les mandas tu currículo y ellos te lo aprueban, ¿no? Tú les vas a decir, bueno, pues voy a llevar tal libro y este otro y chalala. Y ellos ya te dicen, te dan su ok, lo empiezas a llevar. Aquí en este caso no estoy muy enterada, creo que ellos sí te piden evidencias, no sé si cada semestre o cada mes, no estoy muy segura. Y entonces tú las vas mandando y al final ellos te mandan su certificado. En mi caso, en el caso de Novis, nosotros al momento de mandar nuestras evidencias al final del curso, ellos también nos envían un certificado. En la escuela sombrilla también es importante recalcar que hay algunas, no sé cuáles, porque no estoy yo en ninguna de esas, pero hay algunas que no te dan la planeación, que es lo que les mencionaba. Hay que hacerlo con el currículo casero. Y creo que hay otras que sí te dan la opción a darte, tú les pagas la inscripción, pero aparte te dan la planeación. Sería cuestión de que se metieran a investigar un poquito más. Otro término que es súper común es la acreditación y la certificación. Son cosas diferentes, que lo explico aquí. La certificación se da en primaria, en secundaria y en prepa. Son literalmente los certificados que te dan, son esos tres. Y la acreditación es un documento que te dan al terminar cada grado escolar. Cuando terminas primero en primaria, segundo, tercero, cuarto y así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho ojo, sobre todo ahorita en estos tiempos, porque pues obviamente para todo siempre hay gente abusiva. Y ahorita he visto que ofrecen homeschool acreditado, lo cual hasta el momento, hasta donde yo sé y de lo que he investigado, no hay ningún currículo que tenga certificación mexicana. No hay ningún currículo que te dé un certificado mexicano. Lo que hacen los currículums, como por ejemplo en el que yo estoy, que es Novis, es que al final de cada año te manda tu acreditación. Ese documento está apostillado por el gobierno de Texas, en su caso, y así los demás currículos que te puedes encontrar, todos están certificados en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que es como si tu hijo hubiera estudiado en Estados Unidos. Si tú quieres meterlo a una escuela, a un colegio después, puedes, digamos, revalidarlo, entre comillas, con la SEP. Pero como te comentaba al principio, no te deberían de pedir ningún comprobante de este tipo. Lo que sí te pueden pedir es un examen de ubicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes ir con la SEP y te lo puede validar como si tu hijo hubiera estudiado en revalidar como si tu hijo estuviera en Estados Unidos.
Una cosa súper importante es aclarar que ningún colegio, ninguna institución, ni los currículos que usamos del homeschool, ni los mexicanos, están, digamos, obligados a darte una acreditación año con año, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que si tú vas en un colegio, en una escuela normal, sí te están entregando a lo mejor unas calificaciones al final de cada año, pero no es una certificación. La certificación solamente se hace al terminar primaria, al terminar secundaria y al terminar prepa. En el inter de esos grados no hay ninguna certificación, solamente hay las calificaciones que te van dando, ¿no? Entonces, una vez que a lo mejor mis hijos todavía están pequeños, pero en un futuro, cuando yo deseo, o sea, si yo quisiera que mis hijos certificaran sexto de primaria o tercero de secundaria, tendría que acudir a la INEA. Bueno, una de mis opciones sería acudir a la INEA en sexto grado de primaria o en tercero de secundaria, y ellos ahí les darían una guía para estudiar y para presentar, que se puede presentar por bloques, o sea, no tienes que presentar todo el examen de jalón, sino que lo pueden ir presentando por partes. No tiene costo. No, el INEA es, para los que no saben, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Entonces, no es un organismo como tal que certifique solo a los homeschoolers, sino que es un instituto público. Pero tenemos esa opción. ¿Sí? Esa es una de las opciones. O esa es la manera en la que, por lo general, los homeschoolers certifican. Ojo, no es obligatorio que tengas que certificar. Mucha gente lo hace por tener una seguridad o por tener un papel, pero conozco muchas familias que dicen, no, la verdad es que no me interesa tener el documento de que acabaron primaria, secundaria o prepa y puedo seguir así toda la vida. Entonces, esto ya es cuestión completamente familiar de si quieren o no quieren certificar. Bueno, llegamos al punto de la desescolarización, que es un punto también muy crucial en este proceso. Cuando decides sacar a tus hijos de la escuela, es bien importante pasar por un proceso de desescolarización. ¿Qué es este proceso? Porque a lo mejor esta palabra también es nueva para algunos de ustedes. Pero este proceso es quitarnos esos hábitos que hemos adquirido poco a poco en las escuelas o en los colegios. Por lo mismo que les comentaba al principio, que cuando haces homeschool no es exactamente igual a lo que haces en la escuela, sino que es otra cosa. Entonces, si tu niño ya lleva varios años en la escuela, lo primero que tienes que hacer es desescolarizar. Es un periodo en el que no vas a hacer absolutamente nada académico, nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque tienes que quitarte esos hábitos que tenemos, ¿no? Como les comentaba, mis hijos son pequeños, pero tengo otras amigas que tienen a sus hijos, o que desescolarizaron a sus hijos ya en primaria o más grandecitos. Y lo primero que dicen que batallaban era así como al tomar notas o así, de que esto tiene que ir azul o rojo, o esto lo tengo que escribir en lápiz o en pluma, y así. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos que las tenemos que de alguna manera borrar para poder empezar a aprender de una manera más orgánica, más natural. Otra cosa que nos pasa mucho a los papás es que pensamos de principio que se necesita un espacio especial, un librero especial, un lugar especial, un escritor especial. Y la verdad es que no. Los niños pueden aprender
prácticamente en donde sea. Nosotros sí tenemos un pequeño espacio aquí en la casa donde tienen su mesita de trabajo y así, pero no siempre estamos ahí. Muchas veces hacemos cosas en la cocina, planas en el comedor, o si les toca la clase de ciencias, pues lo hacen en el jardín, etcétera. Entonces, no, no quedarnos con la idea de querer tenerlos sentados así como los tenían en la escuela, todo ese tipo de cosas. Y otra cosa es que tu día o tu rutina lo establece tu dinámica familiar. Va a depender de cada familia, que esto es lo que más me llama la atención y lo que más me parece bonito. Va a depender completamente de tu familia cómo lleves tu día o tu rutina. Conozco familias que trabajan mucho mejor en las tardes y entonces su día de homeschool empieza después de la comida. Para otros es levantarse temprano, almorzar tranquilo, relajarse un rato, hacer sus rutinas de limpieza de la mañana y luego ya empiezan con las clases, ¿no? Entonces, no hay una norma a seguir en cuanto al día del homeschool, ¿no? Y esto es en parte lo que se logra con desescolarizar. Es ir viendo qué es lo que va funcionando con tu familia, con tu rutina, qué es lo que más se acomoda. Aquí tengo una definición textual de una página de Facebook que menciona que cuando desescolarizas la mente, dejas de medir los progresos que tienen tus hijos. Porque lo que pasa es que a lo mejor en las escuelas vamos viendo, bueno, viendo entre comillas, el progreso de los niños con base a las tareas que desempeñan, a los conocimientos que tienen. Y entonces, al estarnos fijando en esos progresos que son más académicos o de tareas que otra cosa, dejamos de observar otras cosas que son importantes, que son su estado mental, emocional y físico. Este tiempo de la desescolarización nos va a servir para eso, para poder observar. Tenemos que observar a nuestros hijos, tenemos que entender que ni nosotros ni ellos son perfectos, ni todos los papás tenemos que ser en el mismo molde, ¿no? O sea, tienes que ponerte con los pies en la tierra, ubicarte los pros, los contras que tiene tu familia y cada integrante y trabajarlo. Entonces, este momento de desescolarización también te ayuda a conocerlos, a observarlos y al momento en el que tú los empiezas a observar, puedes ir viendo si alguno de ellos necesita más ayuda en cierta tarea en específico, en cierta asignatura en específico. Si ves que se está quedando a lo mejor un poquito más rezagado, pues puedes ayudarle. Te da como esa flexibilidad. Y nos ayuda también a observar a nuestros hijos más allá de lo que saben hacer. Te vas dando cuenta de sus virtudes, de todas sus cualidades que tienen, de qué pata cojean, muchas cosas que a lo mejor normalmente pasaban desapercibidas. Observamos sus emociones, su estado psicológico, su estado físico y de esa manera, como vas, digamos, conociendo más, todavía más a profundidad a tus hijos, es mucho más fácil notar cuando algo está mal o cuando algo no está avanzando de la manera en la que debería de estar avanzando y entonces puedes entrar a ayudar. Y para esto es el periodo de desescolarización, es como para reconocer a tus hijos, es muy, muy importante. Bueno, otra cosa es, no sé si la puse por acá, no. El periodo que te recomiendan
para desescolarizar a tus hijos. Más adelantito, ya me acuerdo que lo tengo más adelante. Más adelante lo vemos. Es en esta siguiente, que son los pasos para hacer homeschool. Aquí tenemos al hombrecito que está dudoso todavía, que no sabe si va a seguir en la escuela o va a hacer homeschool. Bueno, los pasos para hacer homeschool, el primero creo que si estás viendo este video es muy probablemente que ya lo estés cumpliendo, que es investigar acerca del tema. Hay mucha información. Más adelante les voy a dar algunas páginas que me gustan mucho y que tienen información muy importante acerca de este tema. Entonces, es investigar acerca del tema, tomar la decisión en pareja o en familia, que todos, bueno, los papás estén de acuerdo en esta decisión, porque viene el tercer paso, que es tomar en cuenta el cambio que va a dar la vida de todos los involucrados, porque al final el cambio va a ser para todos, para absolutamente todos los que viven en tu casa. Es muy, muy importante tener eso en cuenta. El otro paso es decidir el estilo de aprendizaje con el que comenzarán, que sería de las maneras de hacer homeschool que veíamos en las diapositivas anteriores, por medio de la SEP, por medio de la guía Santillana, por medio de los currículos o de las escuelas sombrilla, decidir cuál es el aprendizaje con el que van a comenzar. Si yo a lo mejor soy súper organizada, digo, no, hombre, pues yo puedo hacer un currículo familiar, ¿no? O si de plano eres como yo, súper dispersa, bueno, pues a lo mejor me voy con algo que ya está establecido. Pero tienes que decidir y poner los pies sobre la tierra, ser realista, para saber qué es lo que tu familia necesita. Después viene lo que traía perdido en la otra diapositiva, que es darse un tiempo para desescolarizar, sobre todo nuestra mente. La de los niños puede que sea un poco más fácil, pero la de los papás es con la que más batalla uno. Y te recomiendan 1 mes por cada grado cursado. Entonces imagínense que yo estudié hasta maestría. Si hacemos la suma de los grados, creo que mi tiempo de desescolarización debería de ser más de 1 año. Entonces, esta parte tómala mucho en cuenta por las razones que ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, pero para que se den una idea de cómo está nuestra mente. Yo al principio literal me quería traer los pupitres a la casa y estar todos sentaditos y así, pero la realidad es otra. Y tú vas viendo cómo funciona con cada familia. Y el último paso, pues, obviamente es comenzar este camino, aunque sea con miedo, pero comenzarlo. Ese es como mi consejo. La otra pregunta del segundo millón y la socialización. Bueno, en este caso, les pongo aquí la definición textual de la socialización, que es un proceso mediante el cual el ser humano aprende durante toda su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. Entonces, para nosotros la socialización, de principio, yo decidí como postergarla un poquito porque nosotros comenzamos a hacer el homeschool recién mudados de ciudad. Entonces, para mí lo principal, bueno, y mis hijos estaban chiquitos también. Para mí lo principal era como adaptarnos a la nueva casa, adaptarnos a la nueva ciudad. Y ya una vez que estábamos más adaptados y más familiarizados, entonces ahora sí, empecé a buscar grupos de apoyo de mamás, que estos te los vas a encontrar prácticamente en cada estado de la República. Habrá a lo mejor por ahí alguno que otro que tenga poquitas familias, pero aquí a donde nosotros llegamos, cuando yo entré a ese grupo, habíamos alrededor de 80 familias
y ya ahorita, no, sí, como 80 familias y ya ahorita son 130 o una cosa así. Entonces, en ese grupo, que era un grupo muy grande, pues había familias con hijos de todas las edades y organizaban ciertos paseos cada mes. Pero la verdad es que yo necesitaba como algo más frecuente y pues que pudieran interactuar más los niños, porque luego lo que pasaba en estos paseos es que pues ibas al paseo, entonces si había una guía o algo, o lo que te iban ahí mostrando, pues tenías que estar poniendo atención y no había tanto tiempo para la convivencia. Y aquí sí es súper importante que tengas como esa disposición de encontrar un grupo con el cual tú puedas socializar. Está además por decir que la socialización como tal se lleva a cabo en la familia. No tienes que salir eh, para aprender a socializar, ¿no? O sea, el ejemplo que tú le pones a tu hijo, ese es el que va, con el que va a tomar o el que va a adaptarlo a él, ¿no? Pero bueno, en mi caso, salimos algunas veces con este grupo grande. Estaba muy padre y todo, pero les digo que me faltaba como ese acercamiento un poquito más personal, ¿no? Y empecé a moverme, a convocar como reuniones de homeschoolers que fueran de las edades de mis hijos, alguna ida a la biblioteca y así. Y gracias a Dios, poquito a poco pudimos ir formando una comunidad. En nuestro caso, nosotros, o sea, nuestra actividad principal, bueno, antes de la pandemia, era asistir a una hora santa en la iglesia y después de ahí nos vamos a un parque, ¿no? Y ahí en el parque es, haz de cuenta, picnic con los niños de 3 horas y ahí están jugando y nosotros platicando y está padrísimo. No quiere decir que todos los grupos sean así. Conozco a muchas mamás también que se juntan para hacer exploraciones en el campo, para hacer visitas a museos o para hacer proyectos de ciencias. O sea, tú lo puedes adaptar, volvemos a lo mismo, al perfil que tengan tus hijos, al perfil que tenga tu familia. Hay si no encuentras en tu ciudad un grupo, ármalo. O sea, no te esperes. Tú proponlo, inténtalo, insiste, no te des por vencida y yo estoy segura que van a presentarse las personas indicadas en tu camino. Bueno, está aquí ya por último el material de apoyo y las fuentes de información que literal copié y pegué. Creo que está, para que si quieren no lo tengan que anotar ni nada, voy a ver si puedo dejar las ligas aquí en la descripción del video para que puedan entrar. Pero bueno, les recomiendo muchísimo el primer link, que es el de Priscila Salazar. Tiene su página que se llama Su Preescolar y ahorita tiene un taller gratuito en el que te va diciendo, o sea, explicando desde la A hasta la Z cómo empezar el homeschool. Y te va dando herramientas y te va dando tips y está padrísimo. Entonces, ese es como el primer link que recomiendo si ya decidiste tomar este camino, ¿no? En el caso de ese curso, creo que lo único que te piden es que completes las lecciones. O sea, no te cobran ni nada, pero sí te piden que te comprometas. Tenemos el Facebook de Novispache, que es en el sistema en el que nosotros estamos. Y pueden encontrar mucha información acerca del programa como tal, pero luego también ponen muchos tips acerca del homeschool en general. Está Familia Todoterreno, Educando en Casa, Familia Bibliófila y Aprendizaje Orgánico. Estas otras 3 páginas también son familias homeschoolers y en estos últimos días han estado subiendo muchísima información muy interesante y muy útil que les puede dar un panorama un poquito más amplio a lo que ya les platiqué yo hoy.
Y digamos que ahorita les estoy dando como los conceptos súper básicos, pero ya cuando se meten a investigar ya es como entrar a la Matrix, hay demasiada información. Pero bueno, el chiste es que tengan esos recursos, ¿no? Y bueno, los memes que son cortesía de uno de mis Facebooks favoritos, mis páginas de Facebook favoritas, que son cosas de homeschoolers, en donde pueden encontrar un poquito de este humor, ¿sale? Y bueno, ya por último me despido, ya es muy tarde. Soy Denise Cueto y en lo que les pueda ayudar, pues aquí estoy. Si quieren, no sé, creo que pueden dejar preguntas aquí abajo y ya las iré respondiendo. O cualquier cosa, pues si me conocen, se me mandan un WhatsApp. Sale. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Espero no haberlos aburrido o confundido mucho. Y ahí nos veremos. Gracias. Bye.